Te mostramos la realidad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y la cruda experiencia que afronta la Iglesia Católica, misma que no ha escapado de las represalias, hostigamiento y amenazas gubernamentales. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente. Hola, soy Brisa Bucardo, periodista originaria de la costa Caribe Norte, soy misquita y me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de la situación que viven las y los niños de nuestra región en cuanto al tema del trabajo infantil y la explotación infantil. El juego es el principal motor del desarrollo subjetivo en un niño o niña. Es un espacio donde socializan, pero en Nicaragua no todos pueden hacerlo o disfrutarlo, como lo explica Brisa Bucardo, periodista de la costa caribe nicaragüense. Mi mamá me contaba que durante su infancia quedó huérfana hasta cierta edad, pero teniendo 13, 14 años tenía que ir a la parcela para llevar racimos de banano. Incluso sentía que se le iba a fracturar el cuello. O sea, son tantas situaciones que limita a las niñas y niños a crecer y desarrollar, pero no solamente emocionalmente, sino también físicamente. El trabajo infantil ha aumentado a simple vista. En la costa caribe nicaragüense es algo muy común. En los tiempos de antes había menos trabajo infantil porque, aunque estuviéramos en la ciudad, nuestra cosmovisión y estilo de vida indígena nos caracterizaba por ser organizados, solidarios y siempre estábamos al pendiente, ¿no?, de la gente, de los niños, independientemente de quién sea. Teníamos la ideología de la colectividad. Un niño que no juega no adquiere esa posibilidad, que le da un juego de mirar el mundo y vivirlo. Muchas veces se enfrenta a situaciones dentro del hogar que lo llevan a la calle. En los últimos años se ha promovido más el individualismo y esto ha hecho que la gente ignore las situaciones, ignore si el vecino está golpeando a su hijo, ignore si hay una situación de abuso cerca. Entonces, todas estas situaciones han vulnerado muchísimo más a las niñas y niños, quienes salen de sus casas muchas veces por diferentes factores, como es uno de los más comunes, la violencia intrafamiliar, y buscan alternativas en la calle, buscan cómo vender, cómo salir adelante, o muchas veces son los padres los que los obligan a ir a vender a las calles porque tal vez ellos consumen drogas o simplemente no trabajan. Muchas veces cuando se vive violencia en las casas, a veces es la mamá o son los niños a los que los mandan a vender por diferentes sectores, habiendo riesgos a altas horas de la noche. Yo me he topado a la 1 de la madrugada a niños, niñas como de 6, 7 años en lo oscuro vendiendo en zonas súper peligrosas. Los niños y las niñas que no estudian están en desventaja. Empujados por la pobreza, salen a trabajar. La pobreza, según la periodista, orilló no solamente a los niños, sino también a los adultos. Ese es un factor. También está la pobreza, que muchas veces son enviados o salen a vender para poder sustentar ciertos gastos familiares, ciertos gastos en la casa. Los niños huérfanos también, los cambios culturales. Entonces son un sinnúmero de situaciones que han venido aumentando lo que es el trabajo infantil y la explotación infantil. Entre los trabajos más comunes que observamos están los niños vendiendo, o sea, el tema del comercio. En la costa caribe existe otra realidad social que alarma a la población: la prostitución infantil, que ha aumentado significativamente en los últimos 3 años.
Hablamos de niñas y adolescentes vendiendo su cuerpo todas las noches en espacios públicos, por ejemplo en Puerto Cabezas. Es increíble, antes sí se miraba, pero en menos cantidad. Eran mujeres mayores, ya independientes. Sin embargo, últimamente son muchas niñas y adolescentes quienes venden su cuerpo, y la mayoría, se podría decir que un 90% son indígenas y vienen de las comunidades indígenas. Entonces, hay una teoría en base a esto y que tiene que ver mucho con el tema de la invasión en los territorios indígenas, que ha generado violencia y desplazamiento de comunidades enteras, de familias. Entonces, llegar a una ciudad donde no conoces, no tenés familiares o estás posando en casa de alguien. Entonces, muchas veces la falta de educación, de programas y de acompañamiento a las niñas en las comunidades las obliga, o muchas veces la orilla a buscar lo más fácil, pero obviamente arriesgando muchísimas cosas. Entonces siento que muchas adolescentes y niñas incluso han visto esta alternativa como una forma de subsistencia, porque otra de las cosas es que el trabajo está escaso, hay muchísimo desempleo. Las niñas y adolescentes explotadas sexualmente se exponen no solamente a la inseguridad, sino a cualquier enfermedad. Que estas niñas no solamente se exponen ante el tema de la seguridad, porque Puerto Cabezas es bastante inseguro, sino también al desconocimiento, porque son bien ingenuas en muchas ocasiones, y lo que se vive en la ciudad casi no se vive en nuestras comunidades. Entonces también están propensas a enfermedades, no saben muchas veces cómo cuidarse. Entonces esto las expone y las arriesga doble o triplemente. Entonces es una de las situaciones que nos mantiene preocupados. Son temáticas de las que no se hablan. A veces hay niñas que salen a vender a las calles o se van a las calles porque en sus casas viven situaciones de abuso sexual por parte de familiares, conocidos, cercanos. Entonces siento muchas veces que se ignora totalmente, y hay mucha falta de interés por parte de las autoridades para poder ver esta problemática, poder buscar soluciones. Según Bucardo, existe poco interés de las autoridades para enfrentar este problema social. Yo no he escuchado todo este tiempo que recorro las comunidades y la región. Yo no he escuchado de programas que acompañen a niños y niñas que son víctimas de la explotación infantil o del trabajo infantil. Sí tengo entendido, por ejemplo, que a estas adolescentes que se dedican a vender su cuerpo y todo esto, hay hubo en su momento ciertas organizaciones que decidieron darle acompañamiento, porque como decía la organización, nosotros no podemos decirle no hagas eso y satanizarlo cuando nosotras no entendemos su situación, no entendemos su contexto. Son niñas que no han terminado ni siquiera la primaria, porque así son en las comunidades. Puedes tener 14 años y a veces ni siquiera has logrado aprobar tu cuarto grado, quinto grado. En las zonas rurales de la costa caribe nicaragüense, la situación es distinta y está más vinculado al trabajo en las minas. En el caso de las áreas rurales depende bastante del sector y los tipos de trabajo que haya y del contexto. Por ejemplo, en zonas mineras hay mucho trabajo para los niños, porque ellos tienen que cargar piedra, a veces dependiendo, ¿no? Madera, otras veces tienen que hacer mandados, pero bastantes mandados, y recorrer largas distancias. Entonces todo esto
siempre los vulnera, y todo depende del contexto. Hay sin número de tipos de trabajo que realizan niñas y niños en zonas rurales, dependiendo del contexto, dependiendo de en qué áreas ellos desempeñen, o comúnmente los adultos en eso están desempeñando también las niñas y los niños. El artículo 84 de la Constitución Política de Nicaragua es claro sobre el trabajo infantil, y se lee que en Nicaragua no existe una cifra oficial de cuántos niños y niñas trabajan. La Constitución prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente.